Buen día. eh, Somos de la Facultad de Ingeniería Civil presentando la actividad uno de la materia de tránsito y transportes, normatividad para carreteras y transportes. Alumnos Nick Sánchez Martínez y quien les habla Sebastián Enrique Arango Pavón. Presentado a la docente Lorena Ortegón en el mes de octubre del presente año. Para el desarrollo de la presentación tenemos como índice la introducción, objetivos, importancia de la clasificación de las carreteras en Colombia. Tenemos la clasificación de las carreteras en zona rural. Tenemos una presentación de las leyes y las resoluciones que rigen en este momento. La descripción según la clasificación en vías arteriales, intermunicipales o veredales. También vamos a hablar de la clasificación en las zonas urbanas, la normativa, la cual se rige al POT, la descripción y ejemplos de las vías arteriales primarias, secundarias, colectoras locales y calles peatonales. Tenemos una presentación de una sección transversal y hablamos de las condiciones técnicas para definir las tarifas del SIP en la ciudad de Bogotá. A continuación podemos ver la introducción, ¿sí? Tenemos las carreteras en Colombia, es un elemento fundamental en la planificación. Vamos a ver el ámbito rural, las vías, y podemos saber que las vías son esenciales para conectar regiones y fomentar el desarrollo económico. También veremos la movilidad en Bogotá y la clasificación para poder organizar el flujo vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad. Tenemos los objetivos, que es identificar y analizar la normativa vigente. Esta pues rige para las carreteras en Colombia, tanto en áreas rurales como urbanas. Tenemos para estudiar la clasificación de vías urbanas en Bogotá a través del POD y las normativas relevantes. Descubrir los elementos técnicos de una sección transversal típica de una carretera de dos carriles y su importancia en el diseño vial. ¿Sí? Allí encontraremos parámetros a tener en cuenta para diseñar un plano y poderlo llevar a la realidad. Explorar las condiciones técnicas que definen las tarifas del SIP, es decir, todos aquellos parámetros, bien sean ambientales, sociales, forestales, ¿sí? De energía, etcétera, debemos tenerlos en cuenta para poder llegar a una tarifa justa para el usuario. La importancia de la clasificación de carreteras en Colombia. Esto es algo que tenemos muy en cuenta nosotros los colombianos para poder tener una mejor movilidad y planificar adecuadamente el desarrollo de nuestro país. Viéndolo de esta manera, como bien sabemos, ya estamos entrando o ya entramos prácticamente al mundo de las vías 5G, que es con la intención de poder evolucionar de una manera efectiva. La clasificación en las zonas rurales es esencial para la conectividad de los territorios, facilitando accesos a mercados, servicios, dado que pues muchas veces entre ciudades es necesario comunicarse para generar un desarrollo económico en los diferentes municipios del país. La clasificación nos la indica la Ley 769/2002, el cual lo conocemos como el Código Nacional de Tránsito, y aparte de regular las normas y asignar deberes y derechos a todos los actores viales, también nos indica cómo se clasifican las carreteras en Colombia. Otra parte de la resolución 411/2020, emitida por el Ministerio de Transporte, establece los criterios técnicos para la categorización de las vías que pertenecen al Sistema Nacional de Carreteras. Como bien se mencionaba en la introducción, tenemos lo siguiente. La clasificación de las vías nombradas a continuación se basan en su funcionalidad y de acuerdo a los seguimientos que se realizan durante el tiempo determinado, con métodos como el estudio de tránsito promedio diario, el TPD, el cual debe ser revisado y avalado por un profesional de ingeniería civil especializado en el tránsito. Entonces, como bien vemos a continuación, vemos vías arteriales de primer orden, intermunicipales de segundo orden, veredales de tercer orden. Es decir, una vía, como bien lo podemos evidenciar en este campo, esto es una vía en construcción, una vía nacional, se podría decir. Esta es una vía nacional, esta es una
vía intermunicipal que conecta a una nacional. Esta pasa igual, una vía intermunicipal conectando a una nacional, y estas ya son veredales, las cuales como se encuentran en construcción, en estos momentos es algo que se hace, es un mejoramiento de acuerdo a las condiciones pues sociales que se presentan allí. Bueno, como bien ya sabemos, tenemos la clasificación de carreteras en zona urbana en Bogotá. Tenemos el POD y se estructura en la función de su funcionalidad dentro de la ciudad. Esta clasificación permite la jerarquización y planificación adecuada del tránsito, asegurando la conectividad y mejorando movilidad en la ciudad, en una ciudad tan densa como Bogotá. Como bien sabemos, actualmente en la ciudad de Bogotá, la evolución pues, de la infraestructura vial se está viendo actualmente con la construcción del metro para mejorar la movilidad y generar vías con excelente pues, calidad de materiales y estudios profesionales. Entonces, tenemos la normativa basada en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Este plan se califica en las vías de función de su jerarquía y funcionalidad, ¿sí? Dividiéndolas en vías arteriales. En este momento tenemos la normatividad de ordenamiento territorial a nivel nacional, que es la 1232 del 2020, y la normativa a nivel, pues, a nivel nacional, que es básicamente la que nos rige para poder nosotros realizar un diseño adecuado. Tenemos la normativa 555 del 2021, la cual menciona parámetros relevantes enlazados que se ven muy reflejados a la 1232, pero es así, lo cual esta normativa se encuentra más centrada en la ciudad de Bogotá, donde tienen en cuenta todos los parámetros relevantes con enfoque vial y la movilidad que se presenta en la capital. Como bien sabemos, hablamos de la clasificación de vías y mejoramiento, pues también tenemos ciclorrutas y pues unos paños en andenes, unos adoquines, los cuales también hacen parte de esta movilidad pues sostenible. Y claramente para la construcción de esto tenemos en cuenta también todas aquellas tipologías de suelos que se puedan manifestar y su sostenimiento para poder tener un sostenimiento y una evolución eficiente. Bien, como lo decía mi compañero, la clasificación en vías arteriales principales, secundarias, calles peatonales o también ciclorrutas y las vías colectoras aplicarían para la zona de Bogotá. Como podemos ver acá en la foto, tenemos la vía arterial principal, que sería la avenida NQS. En este caso es la avenida Carrera 30, también se conoce en Bogotá. Como vía secundaria tenemos la avenida Carrera 24. Este es el sector del 7 de agosto en Bogotá. Las calles peatonales y ciclorrutas. La foto que tenemos aquí de referencia es un proyecto en Suba, la calle es Carrera 132 más exactamente. Y las vías colectoras o locales, tenemos un ejemplo de la calle 109 también en Bogotá. De acuerdo a las funciones que cumple cada una, están asignadas según el POT. En esta diapositiva podemos observar la sección transversal típica de una carretera de dos carriles. Esta es de un proyecto en el Huila. Esta sección se mantiene desde el kilómetro 33 más 450 hasta el kilómetro 34 más 549. Esta sección está compuesta por una calzada de 10 metros 90, la cual la componen dos bermas, una a cada costado de la vía, los carriles de 3.65 metros en cada uno de los sentidos. A partir del eje de la vía podemos encontrar una pendiente del 2%, la cual una inclina hacia el terraplén y la otra pues enviaría las aguas hacia una cuneta. Por un costado encontramos un corte para hacer la nivelación del terreno y en el costado opuesto encontramos un terraplén, también es un lleno para nivelar el terreno. La estructura o la conformación de esta vía está por un tipo de mezcla de rodadura, mezcla semidensa caliente, tipo 19,
será la carpeta de rodadura que encontraremos en este tramo. También tenemos una capa de MD25, una mezcla densa caliente tipo 25. Se apoyará sobre una base tratada con cemento, lo que conoceríamos también como una base estabilizada. Y bajo esto tendremos capas de base granular. Aquí encontraremos las condiciones técnicas para las tarifas del SIP en Bogotá. Las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, bien sabemos que son unas tarifas que pues, normalmente para nosotros los usuarios están siendo muy altas, ¿sí? Pero bueno, es allí donde empezamos nosotros como usuarios a realizarnos ese tipo de preguntas. ¿Por qué las tarifas son tan altas? Claramente para que estas tarifas sean tan altas hay que empezar a evaluar y a tener en cuenta los siguientes factores: el combustible y energía, mantenimiento de la flota, salarios y personal, recaudo y control, seguros y garantías, amortización y depreciación, inversiones en infraestructura. Es decir, el combustible y la energía es algo que eh, prácticamente es una evolución que para allá vamos. Precisamente por eso encontramos unos SITPs, unos transportes públicos que en este momento ya son eléctricos, con esa intención de evolucionar no solamente en infraestructura vial, sino también a nivel de movilidad eficiente para el usuario. Tenemos los mantenimientos de la flota. Eso es algo que el usuario de pronto, o más bien no tiene en cuenta, pero son factores a tener en cuenta para poder realizar un análisis de una tarifa. Tenemos la inversión en infraestructura. Aquí es donde donde se centra un poco más el porqué de esas tarifas, ¿sí? Esas tarifas de un pasaje es prácticamente llevarlo a que con ese pasaje se le pueda hacer ese tipo de mantenimiento a la malla vial debido al alto flujo vehicular que se tiene por este tipo de vehículos pues tan pesados. Por lo tanto, se requiere un tipo de material, un tipo de estudio que dé una durabilidad eficiente durante los años que podamos eh, estar en circulación con la movilidad. Aquí en esta diapositiva vemos las relaciones entre las tarifas y la infraestructura vial, dado pues que se tienen distintos factores que afectarían alguno de estos dos parámetros, como puede ser la demanda de usuarios, las subvenciones del distrito, los costos de infraestructura, la depreciación de buses y mantenimiento y la calidad de servicio. Cada uno de estos ítems nos indican factores fundamentales y decisivos en las tarifas del sistema integrado en la ciudad de Bogotá. Bien, llegando así al punto final, tenemos la conclusión. eh, la voy a leer textualmente. Tenemos lo siguiente: la clasificación de las vías en Colombia, tanto en zonas rurales como urbanas, es fundamental para la adecuada planificación del territorio y el desarrollo de la infraestructura, de las infraestructuras eficientes. En el caso de las zonas rurales, de la Ley 769 del 2022 y la Resolución 411 del 2020 definen la jerarquización de las vías en tres órdenes, teniendo en cuenta aspectos técnicos como el volumen de tráfico y las características geométricas, lo que permite el diseño acorde a las necesidades de movilidad y conectividad del país. Dado esto, pues como bien ya podemos leerla y la podemos evidenciar, eh, podemos decir y concluir que esto es un análisis de lo que podemos tener a nivel nacional y de lo que podemos tener en la ciudad de Bogotá. Podemos tener dos contrastes diferentes, que los cuales son factores diferentes y muchos parámetros a tener en cuenta. Es decir, que nuestro trabajo como profesionales es no solamente pensar en el trabajo, ¿sí?, y en la construcción, sino que también es pensar en, en el usuario, ¿sí?, y pensar en una construcción a largo plazo, en un diseño geométrico de vía a largo plazo, donde también cuentan los usuarios que van a llegar allí para, para un uso adecuado
de esas vías, bien sean primarias, terciarias o secundarias. Finalmente encontramos la bibliografía consultada, la normativa y las páginas. Esta es la presentación para la materia de Ingeniería, Tránsito y Transporte. Muchísimas gracias.